Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión te voy a enseñar cómo crear particiones de disco duro. El método es fácil y rápido y te vas a ayudar mucho a proteger tu información. Por ejemplo, cuando ustedes compran una lata trae una sola partición. En mi caso yo tengo dos porque yo creo eso como medida de seguridad. Pero yo les voy a enseñar a crear una adicional para que puedan guardar todas sus cosas. Como ven, en la partición C es donde vienes el Windows, los archivos, donde se almacenan los programas que tú instalas. Acá donde tú guardas todas tus cosas. También la máquina te trabaja mejor. Por ejemplo, si un equipo tiene todo esto almacenado en el mismo lugar donde procesa la información, pues la máquina se pone un poco lenta. Por eso es recomendable crear particiones para guardar documentos, películas, música, todas las demás cosas que quieran. Entonces por eso tengo reservado esto para acá, y aquí nada más ve el Windows. Yo les voy a enseñar cómo crearlo para que vean lo fácil que es. El momento de formatear, como les dije, solamente se formatea el disco local C. Entonces la información que tengo guardada ahí la recupero. Entonces le doy clic derecho a equipo, le doy a administrar, le doy donde dice administrador de disco. Ok, como ven, esto es reservado para el sistema. Esto es donde tengo el Windows y acá es donde tengo guardado la información, aquí en el disco local. Entonces desde aquí es que voy a reducir para hacerle la prueba. Entonces le damos aquí a reducir volumen. Como ven, esta es la parte que puedo reducir. Aquí me dice específicamente que no puedo reducir más de ahí. ¿Ven? Estamos hablando de unos cuantos megabytes, más de 100 megas, más de 100 gigabytes. ¿Ven? Pero como una prueba que yo voy a hacer, yo voy a crear de la partición. Ahí me dice que puedo utilizar más de 100, pero solamente voy a usar 100. Para eso pongo un 100 y le agrego 3 ceros. Ahí significa que aproximadamente vas a agregar 100 gigas. Ok, entonces le doy a reducir. Como ven aquí ya se creó, pero dice espacio no asignado. O sea que ahora tengo que crearle una unidad, o sea una letra y un nombre. Le doy un clic derecho, entonces le doy a nuevo volumen simple. Acá tengo un asistente que me va a ayudar a hacerlo un poco más fácil. Entonces, como ven, luego eso le doy a siguiente y aquí me dice, recuerda, 100 GB fue que yo elegí, le doy a siguiente y aquí me pide que elija una letra. Automáticamente eligió la F, pero yo puedo elegir la que yo quiera, pero vamos a dejarle la F. Le damos a siguiente y aquí puedo elegir el tipo de formato, pero me dice que ese es el recomendado y le doy a siguiente y finalizar. Como ven, ahora sí ya está creada la nueva partición y como ven ahí se abrió. Si yo voy aquí donde dice equipo, ven, tengo una nueva partición creada de 100 GB. Ahí yo voy a guardar todas mis cosas. Chévere. También se me olvidó decirle que pueden ponerle el nombre que ustedes quieran, pero aún después de hacerlo también pueden hacerlo. Solo tienen que darle un clic derecho a cambiar el nombre y escribir el nombre que quieran ponerle al disco. Yo le voy a poner Diony. Dice que necesita permiso, le doy a continuar y como ven ya está, fácil y rápido. Si su máquina tiene varias particiones y ustedes quieren eliminar una, pues también les voy a enseñar cómo eliminarlo en caso de que ese sea el problema. Pues esto es, a ver, vamos de nuevo a donde estábamos. Entonces esta parte yo la voy a eliminar. Como ven, aquí dice eliminar partición, le digo que sí. Dice que se perderá todos los archivos que tengan esa partición. Ok, ahora está creado y le doy a eliminar partición de nuevo. Recuerden que yo lo eliminé, pero aún no he recuperado los 100 GB para sumárselo al disco. O sea que aparte de eso, necesitan hacer otro trabajo porque dice que hay 100 GB pero no están asignados a ninguna unidad. O sea, si les muestro aquí, como ven, están acá, no tiene todavía
los 100 gigas, o sea, se perderían. Por eso hay que hacer otro proceso aquí, que es el siguiente. Vamos acá y le damos aquí a extender, ¿eh? A extender volumen. Es como para ampliarlo, para esos 100 gigas que quedan por ahí. Recuerden que no están asignados en ninguna unidad, agregárselo a ella para que tenga más. Le doy a siguiente. Ok, perfecto. Finalizar. Ok, como ven ya se juntó todo ahí. Ahora voy a equipo para que vean que sí. Recargo un poco. Aquí, recargo de nuevo. Y ahí están asignados. Fácil y rápido. Ven que chévere crear y eliminar particiones. Es bien sencillo. Bien chévere, chévere, chévere. Ahora imagínense que yo tengo la partición creada y que ustedes quieren proteger ese disco con contraseña. Le dan un clic derecho y le dan ahí donde dice activar BitLocker. Y perfecto. Acá van a marcar la primera casilla y van a poner una contraseña. Esto es algo extra. Esto es para que puedan ponerle contraseña al disco, crear la partición y ponerle contraseña en caso de que quieran tener cosas privadas como fotos, películas o esas cosas que no quieran que alguien más tenga acceso. Una vez ponemos la contraseña, perfecto, le damos a siguiente. Acá nos dice que si queremos guardar una copia de respaldo, o sea, un documento con la contraseña de respaldo, vamos a darle que guardar un archivo. Yo le digo que lo quiero guardar en el escritorio. Perfecto. Y le doy a guardar. Le digo que sí. Y ahí tengo guardado mi archivo de recuperación. Le doy a siguiente. Y marco la casilla de acá. Esa no. Esta sí es la que yo quiero. Que para proteger disco completo. No como la primera parte que solo me dice que para proteger archivos o carpetas. Perfecto. La marco. Ya leí. Es correcto, que eso es lo que quería. Y le doy a la que me interesa y le doy a siguiente y le doy a iniciar y ahí se está ya cifrando en curso. Recuerden que esto va a tardar un poco, va a tardar como 2 o 3 horas antes de que el disco esté completamente bloqueado con contraseña. Por eso yo les recomiendo que no se desesperen, no cancelen el proceso y esperen. Cuando lo estén haciendo, háganlo un día que dediquen tiempo, que puedan, o ir haciendo otras cosas, lo que eso termina, porque yo lo hice y a mí me tardó como 3 horas en hacer. Entonces, como ven, yo puse en cámara rápida el video para avanzarlo y así no hacerle el video tan largo. Pero esto es bien importante a la hora de proteger información. Recuerden que a veces en una casa el mismo equipo lo utilizan varias personas y siempre es bueno tener información privilegiada, tenerla guardada, asegurada y con contraseña, que nadie más tenga acceso a ella en caso de que ustedes no quieran. Por eso es bueno no solo protegerla por sí en el futuro, hay que formatear la computadora que no pierda la información, sino también protegerla con contraseña para que una persona no pueda entrar si no tiene autorización de ella. Ok, como ven aquí ya está casi terminando. Como les dije, a mí me tomó como 3 horas terminar el cifrado de esto hasta llegar hasta el 100. Por eso les digo que, bueno, pero en la descripción del video también le voy a dejar un video que ya yo hice anteriormente que te enseña cómo proteger una carpeta solamente en caso de que ustedes solamente quieran proteger una carpeta y no el disco completo. Como ven, le voy a cerrar y el disco está protegido. Y como ven, si yo le doy a abrir, acá me pide la contraseña, le pongo la
contraseña que yo le puse, recuerdan que yo la puse y la confirmé, la repetí 2 veces y una vez pongo la contraseña le doy a desbloquear y listo, ya el disco está desbloqueado. Fácil y rápido. Y recuerden que ustedes, si se les olvida la contraseña, acá tienen un archivo de recuperación. Mírenlo aquí en el escritorio, acá lo tienen. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, dejar tu comentario, alguna duda o sugerencia. No olvides también suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias.